Buenas tardes, pues bienvenidos una vez más. Vamos a hacer acá un pequeño cambio de formato y vamos a estudiar un buen tema que tiene que ver con la gracia. El tema lo hemos titulado La simpleza o la simplicidad de la gracia. Hemos decidido por ese tema porque hay mucha confusión acerca de la gracia. Entonces queremos aclarar, queremos enseñar un tema cortito pero sustancioso y creo que les va a gustar. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar en oración y bueno, pues comenzamos con la lectura y la explicación. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escudriñar las Escrituras, de estudiar este tema tan hermoso de la gracia, de cómo tu plan de gracia se ha mostrado a través de todas las edades, como tú eres un Dios que es lleno de gracia y que nos tiene misericordia y nos da lo que no merecemos. Gracias por esta oportunidad. Bendice a cada oyente, bendice a cada hermano que está aquí presente y, Señor, ayúdanos a aplicar estas cosas y a poder compartirla con los demás que no conocen tu gracia y tu misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a dejar en manos de nuestro hermano Héctor la lectura y lo vamos a interrumpir de vez en cuando para explicar. Como siempre. Bien. Introducción. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones? Segundo, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiano? 3. ¿Cómo es que una persona puede ser salva eternamente? 4. ¿Cómo es que una persona puede conocer que es salva eternamente? 5. ¿Cómo es que una persona puede vivir la vida cristiana? 6. ¿Cómo es que un cristiano debe ser motivado para servir a Dios y a otros? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: solo por gracia. La palabra gracia es lo que nos diferencia de las religiones, del programa que ha tenido mucho éxito, desgraciadamente, dentro de la religión, el programa de las obras humanas. La palabra gracia es algo que se usa mucho dentro del mundo cristiano, pero que realmente se ha mal definido o sea mal entendido, porque la gente está más acostumbrada a obrar y añadir algo a la obra de Cristo, que es perfecta, que ha pagado por todo el pecado, pero desgraciadamente va contra la naturaleza de justicia del hombre o contra la naturaleza religiosa del hombre. Vamos a explicar esto con más detenimiento, pero sí, muchos usamos en nuestro vocabulario cristiano la palabra gracia, pero pocos son los que verdaderamente entendemos el significado. Entonces vamos a seguir escudriñando, vamos a seguir avanzando y creo que todos vamos a ser edificados. Gracia es una palabra común entre los cristianos y no cristianos, pero con demasiada frecuencia se entiende incorrectamente o se menosprecia. Pablo escribe a los creyentes de Éfeso lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 8 al 10. Este es un pasaje de los grandes que explican la salvación en relación con la gracia, y creo que yo recuerdo cuando memoricé la primera vez este pasaje,
hace demasiados años, no memorizamos el versículo 10, memorizamos solamente el 8 y el 9. Pero el versículo 10 está ahí y obviamente no hay por qué hacer ninguna pausa. Lo que hay que explicar es cuál es la relación correcta entre el hacer obras que Dios preparó de antemano, el hacer obras que agraden a Dios y el ser hechos, hechuras suyas, ser creados en Cristo Jesús, porque uno viene primero. La obra no viene para ser hecho criatura o para ser nacido de nuevo. La obra viene después como resultado de que ya has nacido de nuevo, cuando ya tienes el Espíritu y ya eres capaz, ya estás habilitado para hacer las obras que a Dios le gustan, para vivir la vida que Dios quiere que vivas. Este es un pasaje que nos dice cómo viene la salvación. No es interna, no la puedo producir yo, es un regalo de Dios, es un don. Y entonces yo no me puedo gloriar por extender la mano y recibirlo, yo no me puedo gloriar por depositar mi confianza, sino que toda la gloria la recibe Dios. Y mi fe es inmeritoria y la gloria sigue siendo de Dios, nunca va a ser mía. Porque Él se encargó de diseñar un plan perfecto en el cual su Hijo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos ser hechuras suyas, para poder nacer de nuevo y ser sus hijos. Y pues por eso le damos gracias a Dios y a Él sea la gloria siempre. Bien, continuamos la lectura. ¿Usted no tiene un entendimiento claro de la gracia de Dios? Sí. Usted está confundido acerca de cómo obtener la vida eterna. No está seguro de que alguna vez tuvo la vida eterna. No está seguro de que en este momento tiene vida eterna. No está seguro de poder conservar o mantener su vida eterna. No se siente aceptado por Dios. Siente que no ha obrado lo suficiente para agradar a Dios. No se siente lo suficientemente bueno para agradar a Dios. A usted se le hace difícil perdonar a otros. Usted enjuicia a los demás. Usted se odia a sí mismo. Usted odia a los demás. If you are struggling with issues like this, Entonces, si usted batalla con este tipo de asuntos que leímos, then most likely we would say that part of the difficulty for you is understanding the grace of God. lo más seguro diría que el problema mayor suyo es que a usted le cuesta entender la gracia de Dios. And the reason we would say this is because if we understand the grace of God, then these issues that we've listed are generally not the problem that people often experience. El motivo por el cual digo eso es porque generalmente cuando uno entiende la gracia de Dios, todos estos puntos que mencionamos no son un problema de comprender. It is almost as though we were saying that grace is a key which unlocks the door to a real understanding of who God is. Es casi como decir que la gracia es una llave que abre la puerta al entendimiento de quién es Dios. And it opens up to us an understanding of His plan and purpose for our lives. Nos abre a nosotros también el entendimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, I don't think it's too extreme to say, el conocimiento. if you don't understand the grace of God, you will never understand who God is or what His purpose and plan for your life is. Yo creo que no es muy extremo decir que si uno no entiende la gracia de Dios, no va a poder entender su plan, quién es Dios, ni su plan para nosotros. And of course, I would add the sad part of that is that as we approach the Scripture, we find many times over and over again, God reveals Himself through His love and His grace and His provision for all people.
Y la parte triste de esta es que Dios una y otra vez, tantas veces se ha revelado a nosotros todo su plan, todas sus provisiones hacia todo el mundo, through grace. See? Okay. A comprender la gracia es lo que nos da ese conocimiento, entendimiento que necesitamos. Okay. Let's move on. Definition of grace. Vamos a leer la sección 1, definición de la gracia. Romanos es el libro del Nuevo Testamento que nos ayuda mejor a entender el tema de la gracia, que es, este libro usa la palabra gracia 28 veces, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Romanos explica cómo es que la gracia nos hace aceptables a Dios y nos ayuda a vivir una vida que le agrada. Romanos también nos presenta un par de descripciones claves acerca de la gracia. No estamos enseñando nada nuevo. Este es un tema bíblico que está cubierto en muchas partes de las Escrituras. No solamente Romanos habla de esto. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios es un Dios que dio, de hecho lo vamos a ver ahora, que dio gracia a las personas desde el principio, porque ese es su carácter. Él hizo pactos incondicionales con personas que fueron bastante rebeldes. Y Dios siempre cumplió su palabra, siempre fue fiel, siempre manifestó su gracia. Entonces, no estamos enseñando una doctrina nueva. Si no se ha enseñado correctamente, no creo que sea por malicia o por una razón malévola, sino que no ha sido enseñada por la ignorancia de las Escrituras, porque realmente ya no hay mucho estudio, la gente no está escudriñando las Escrituras. Y este es un tema que todo cristiano debe estar al corriente, en el cual todo el cristiano debe estar al corriente, debe estar bien arraigado en la gracia, para que no lo lleven a donde quieran con todo viento de doctrina rara, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Henry. Me llama la atención esto, que se siente que no ha orado lo suficiente para agradar a Dios. Correcto. O no se siente aceptado por Dios. Creo que hay dos tipos de pensamientos que pueden estar en la mente de la persona cuando se habla de Dios. Uno es, yo soy suficientemente bueno, ¿verdad? When you don't feel accepted. Yo no robo, no mato, y entonces ya comenzamos a sacar una lista de todas las cosas buenas que yo creo que yo hago. Entonces yo soy lo suficientemente bueno. Y está el otro tipo de pensamiento es, no soy lo suficientemente bueno para Dios, entonces voy a afanarme en hacer todo lo posible para agradar a Dios, ¿verdad? Es un esfuerzo por santificarse uno por medio de un esfuerzo propio, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando no entendemos que realmente no depende de lo bueno o de lo no bueno que nosotros hagamos, sino es por voluntad de Dios. ¿Verdad? Sí, sí es. Basically, it's just not doesn't depend on how many good things we do. It's everything comes down to God's will through grace. We will discuss what I'm about to bring up now in greater detail as we move on. Claro, muchas gracias. Vamos a ampliar muy pronto esto que voy a decir. But there is to some people an offensive aspect to God's grace. Pero fíjense que en la mente de las personas hay un aspecto ofensivo And it's simply this. respecto a la gracia. It's simply this. Many people feel like that in order to be accepted and valued and loved, you have to earn it. Ofensivo en el sentido que mucha gente piensa de que para poder ser aceptado o valorado por Dios
Eso es algo que uno tiene que ganarse o merecerlo. But that's not the nature of God's grace. Sin embargo, esa no es la naturaleza de la gracia de Dios. We don't earn it. No la ganamos, We don't deserve it. ni la merecemos. We can't work for it. Tampoco podemos obrar por ella. As we will see as we move on into the study, it is clear from the scripture that if receiving acceptance from God is based on merit, Luego vamos a ver, a medida que ampliemos el estudio, que recibir la gracia, la aceptación de parte de Dios, es based on Depende del if mérito. it's based on merit, then it is no longer grace. Si la aceptación de parte de Dios depende del mérito, entonces ya deja de ser gracia. So this concept of grace, which is unmerited, undeserved, and something which we cannot in any way earn, Entonces este concepto de la gracia inmeritoria, o sea, como algo que nosotros no podemos ganarnos, merecernos, is contrary to the intuition of many people. es contrario a la intuición que tiene muchísima gente. And so, again, as we proceed, we're going to see that performance or merit is not the way in which we receive the grace of God. Como les dije, a medida que avancemos en el estudio, veremos que el comportamiento o los méritos no es a cómo funciona la gracia de Dios. And that's Con eso. and that's what's coming up right now, in which we describe the grace of God as being unconditional. Y a eso es lo que vamos justamente, donde dice que la gracia de Dios es un don incondicional y gratuito. Okay, go ahead. Un don incondicional y gratuito. La palabra que generalmente se traduce gracia en el Nuevo Testamento es la palabra griega charis. Significa simplemente un don o regalo que se hace de manera gratuita. Por gratuito nos referimos a que es totalmente inmerecido. Una persona no puede obrar, producir o prometer nada para obtener o merecer la gracia. Por tanto, es un regalo incondicional. Por incondicional queremos decir que Dios, como el dador de la gracia, no pone condiciones a las personas antes de que éstas puedan recibir su regalo. Cuando alguien trata de obtener el don de la gracia, entonces deja de ser gracia. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, creo que este concepto, para que las personas tomen este concepto de un don incondicional en el cual Dios no te pide que obres o trabajes, es muy difícil, porque la persona está acostumbrada, la persona naturalmente es religiosa y está acostumbrada a hacer algo. Y cuando Dios viene y te cambia todo el esquema y dice, no, yo estoy haciendo las cosas, yo recibo la gloria, tú solamente, tu lugar es recibir lo que yo te doy, si quieres, ¿lo quieres o no lo quieres? Y eso, para una persona que muy religiosa, que ha trabajado toda su vida, es un golpe. Tiene que humillarse de alguna manera para recibir algo que está en contra de su naturaleza, ¿no? Y bueno, pero así es. Si tengo que trabajar, entonces ya es salario, no es gracia. Ya sé. Let me point out something. When Paul says in Romans 4:4, he says, but to the one that works, wages are not reckoned as grace, but as a debt. Un apunte, donde dice Pablo en Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Now, imagine this image. You go to work and you work all day long. Imagínese lo siguiente, usted va a trabajar toda la jornada, todo el día. And then when you're done, you go to the boss and you say, how much do I owe you now? Y que cuando usted termine, vaya donde su jefe y le diga, jefe, ¿cuánto le debo?
In other words, working to receive the grace of God and not receiving it is exactly the opposite of what God intends. Imagínense, obrar o trabajar para recibir la gracia de Dios y no recibirla es lo contrario a la intención de Dios. Or to put it another way, if you're working, you're not experiencing grace. O dicho de otra forma, si usted está obrando, usted no está experimentando la gracia. Now, someone will say, but I'm supposed to work. That's how I provide for myself and my family. Alguien le puede decir, sí, pero se supone que debo trabajar. Trabajando es como yo mantengo a mi familia. And that's true. Eso último es cierto. And it is the plan of God for the person who has responsibilities to work to provide for his family. Es el True. plan de Dios de que la gente que tiene responsabilidades trabaje y provea para su familia, sus seres queridos. But when the question or when the topic is the grace of God, it no longer is something we work to perform to earn. Pero cuando el tema es la gracia de Dios, entonces ahí ya no es algo por lo que nosotros se supone que debamos trabajar. And so again, I think this is approaching the problem some people have with grace because it doesn't seem quite right that we receive something without cost or merit or effort. Entonces creo que esto es tratar más o menos el problema que la gente tiene con lo que es la gracia, porque como es inmeritoria, no nos cuesta nada, ahí es donde está el choque con la mentalidad de la gente. Okay. Let's go on. Wow. No, esto está interesante porque si lo vemos del otro punto de vista es como que si Dios hubiera pagado algo y nosotros estuviéramos en deuda con Él y nosotros quisiéramos pagar esa deuda. Correcto. Es como que nosotros decimos, voy a hacer esto porque yo le debo a Dios. Grace in the mind of people is like, I got something and now I'm paying for it. I'm That's going right. to do this because I need to pay for what I got from Him. That's right. And intuitively, that's true if you're working for ways to buy food for your family, yes. Correcto, de manera intuitiva, así es. Usted trabaja, recibe salario y provee para su familia. Okay, but here's the problem. If you go to work every day, you get paid, you go to the store, you buy food, you provide for your family. El problema es si usted trabaja, le dan su quincena, se va a la tienda, compra para su familia, ya sabemos. Providing for your family is not only your obligation, but it's something you can accomplish in your own effort. El detalle es que proveer para su familia no solamente es obligación, sino que es algo que está en sus manos el hacerlo. But when it comes to the grace of God for being made righteous by Him, we would say obtaining salvation. Pero cuando se trata de la gracia de Dios, o sea, ser justificado por Dios, o sea, ser salvo, That's something I can't work or deserve or earn. eso es un campo ya que yo no puedo ganarme, siquiera merecerme. Es algo que no está en mis manos. As a sinful man, I can never merit God's favor because He is holy, totally righteous, and I'm not. Entonces, como un hombre pecador, yo no puedo merecer el favor de Dios porque Él es un Dios santo, está fuera del alcance y yo no estoy en esa categoría. So to understand the grace of God, I have to understand that I cannot work and obtain the righteousness of God on my own. Entonces, para entender la gracia de Dios, antes tengo que entender que yo no puedo obrar, no puedo hacer algo meritorio, simplemente no puedo ganármela por mi propia cuenta. I have to receive the righteousness of God as a gift, Entonces, ¿qué me queda? Solo recibir la gracia de Dios como un regalo. and this gift that is given to me was the most costly gift that has ever existed. Y este regalo que es dado a mí de forma gratuita es el regalo más costoso que ha existido en la historia humana. I'll quote a verse, 2 Corinthians 5:21. Como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So,
we obtain the righteousness that God offers so that we can live in a right relationship with Him. But it all depends on the sacrifice. Entonces, Go ahead. obtenemos la gracia de Dios para que vivamos conforme a lo que Él quiere de nosotros, pero todo depende, it all depends on what? The sacrifice of Christ. Pero todo depende del sacrificio que hizo Cristo. And so we have the innocent man, Jesus Christ, dying for your sins and mine so that we might receive righteousness from Christ, because we cannot obtain it on our own. Entonces tuvimos a Jesucristo, un hombre inocente, muriendo y pagando por los pecados para que nosotros recibamos aquello que no podemos obtener por nuestros propios esfuerzos o méritos. I think we should read on down to the end of this, and then this is where we probably should stop. So read down to the spiritual gift, please. Otro pasaje, continuamos la lectura. Otro pasaje que define el tema es Romanos 11:6, que menciona que los conceptos de obras y gracia no deben confundirse. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El concepto de ganar o merecer algo basado en lo que somos o realizamos es contrario al concepto bíblico de la gracia libre, inmerecida e incondicional. Los conceptos de obra y gracia son mutuamente excluyentes. No se mezclan al igual que el agua y el aceite. Okay, this is where we'll stop today. All right, we don't make any closing comments. Hemos visto varias cosas importantes, la definición del concepto de gracia, como la gracia es un regalo incondicional. El apóstol Pablo lo explica muy bien. Si es obra, entonces no es gracia. Si es gracia, entonces no es obra. Y espero que este estudio les haya ayudado a ustedes a entender un poquito más de lo que es la gracia. Vamos a seguir en el próximo video, en la próxima clase, explicando ¿cómo se dice? Amplificando un poquito más el concepto de gracia. Vamos a hablar del Antiguo Testamento y cosas así. Gracias por su atención. Bueno, tengo otro Sí, comentario. adelante. Volviendo a la gracia, es como que usted tuviera una medicina que pueda curar una enfermedad que solo usted puede producir esa medicina, ¿verdad? Y usted me la regale. Yo vaya y me tome esa medicina y usted me la regaló sin nada a cambio, ¿verdad? Y yo vaya y regrese y yo no puedo hacer la misma medicina que usted hizo, que me regaló, y trate de traerle cualquier otra cosa en casi, mejor dicho, a cambio o un pago de lo que usted me dio, que yo no puedo producir, ¿verdad? Sí. Es como que yo me sintiera en deuda y tratara de pagar algo que usted ya me regaló gratis, ¿verdad? Sí. Bueno, tu comparación está bien cuando estamos hablando de ser humano a ser humano. Quizá un día vas a tener la oportunidad de ayudarme a mí, porque yo también soy ser humano necesitado. Pero en cuestión de a Dios pagarle y responderle con algo, pues lo único que podemos hacer es darle nuestra vida con amor y agradecerle, sirviéndole con amor. Y porque Él nos ha regalado algo que nosotros jamás podremos pagar y que jamás podremos merecer. Okay. Sí. All right. Thank you for joining us. Gracias por haber asistido. We'll see you next Gracias a week. ustedes por vernos. Si Dios quiere, la próxima semana. Henry, if you'll Nos vemos. catch the Bendiga. video.